Bienvenidos, bienvenidas a la charla de cómo empezar a planificar y a diseñar con criterio de Master Planning. Hoy la charla se llama Aprender más sobre el Master Plan de Arquitectura Regenerativa. Y como les decía en la antesala de la charla, es muy importante que entendamos que ya no basta con hablar de arquitectura sustentable. La arquitectura sustentable se queda en la utilización correcta del diseño bioclimático, que está buenísimo, también en el bajo impacto ambiental y en tener un diseño acorde con el entorno en el que vamos a emplazar nuestros proyectos. Pero hay un paso más, es la arquitectura regenerativa. Hoy vamos a estar hablando de una arquitectura que no solamente no daña, sino que regenera el espacio. Hoy vamos a estar hablando de territorios que estaban desolados, que tenían erosión por una agricultura intensiva o que simplemente habían sido deforestados, y la arquitectura con una visión integral regenera, reforesta. Estamos hablando de volver al ecosistema vivo y devolverle al territorio lo que en algún momento perdió. Así que hoy vamos a estar hablando del siguiente nivel de la arquitectura, que ya no es sustentable, ahora es regenerativa. Y tenemos hoy la presencia de Luciana Paolini. Antes de darle la apertura a la sala, a Luciana, quería contarles por qué quisimos hacer esta charla. Voy a poner un momentito acá, me estoy muriendo de calor en este verano porteño. Les quería decir que, ¿cuál es la motivación de hacer esta charla? Nosotros hace mucho tiempo en Namastim que venimos con este tema de la sustentabilidad y nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que tiene terrenos, que tiene intención, que tiene ganas, que tiene proyectos, que básicamente tiene sueños, pero muy pocos tienen la herramienta, la estrategia y la claridad que aporta un método, una metodología de abordaje. Entonces, no vale solamente con tener la intención, ni siquiera basta con tener el terreno y tener la idea de qué es lo que se quiere hacer. Hace falta una metodología que te permita planificar esa obra y también ver y planificar cómo esa obra va a ir desarrollándose en la línea del tiempo, para que seas previsivo, para que puedas planificar no solamente los costos de obra y el final de obra, sino el impacto social y ecológico integral que va a tener esa modificación en el espacio que estás soñando, pero que hay tanto trabajo por detrás, y hay una experimentada arquitecta que viene trabajando justamente en eso. Ella es docente del diplomado, es arquitecta recibida también acá en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba. Luego me corregirá si es en la Universidad de Córdoba, Luciana. Pero bueno, lo importante a nivel académico básicamente es que Luciana está abordando algo que muy poco se ve en las universidades. Los arquitectos rara vez llegan al territorio laboral, al campo laboral, con herramientas de gestión y planificación de obras con criterio no solamente de sustentabilidad, sino de arquitectura regenerativa. Y es por eso que hoy hemos diseñado esta charla, para que ustedes se lleven material importante. Recuerden que esta charla forma parte del camino previo al diplomado en bioarquitectura y construcción natural, que inicia el 2 de marzo, y que docente del diplomado que tenemos hoy, Luciana, justamente en el diplomado ella aborda este tema con muchísima profundidad. Un módulo maravilloso, valorado con 5 puntos sobre 5 por todos los ex alumnos de nuestra capacitación. Ahora bien, sí les doy la bienvenida. También quería decirles que los que se queden hasta el final se llevan una guía bellísima, una guía de cómo inspirarse en soluciones basadas en la naturaleza para tu ecobarrio, para tu proyecto comunitario, para ese proyecto que tienes en mente. Hoy te voy a dar una guía preciosa con el auspicio de la Universidad de Chile. Bien, ahora sí, Luciana, bienvenida a la sala de Zoom del Diplomado en Bioarquitectura y Construcción Natural y de Namastim. Hola, hola. A ver si está por acá. Luciana, no te veo. Un momentito. Ahí está. Bienvenida, Luciana. ¿Estás Vamos. muteada? Ahora sí te escuchamos. Buenas, buenas. Ahí va. Ay, tengo un eco, Luciana. Puede ser que estés conectada de dos dispositivos. A ver. No, Hay que un apagar un segundo. dispositivo para no tener el eco.
seguramente estás desde el celular también, Luciana. Apaga el celular. Sal de la sesión del celular. Bueno, mientras tanto, les voy contando entonces cómo es la dinámica. Las preguntas, mientras Luciana va hablando, seguramente se generan algunas preguntas. Las preguntas me las dejan en mayúscula y los saludos y los comentarios me los dejan en minúscula. ¿Les parece bien? De manera que yo pueda identificar rápidamente las preguntas. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con Luciana una vez que termine su exposición. Pero pueden ir dejando las preguntas, como les decía, en mayúsculas, de manera que a mí se me sea mucho más fácil identificar al momento de leerlas. Bien, bueno, sigan contando las personas que siguen ingresando, desde dónde nos escriben, a qué se dedican y por qué estuvieron motivados a ingresar a esta A charla. ver, Ahora sí, Neila, ¿ahí Luciana. se escucha Perfecto. bien? Ah, genial. Maravilloso. La sala es tuya, Luciana. Bueno, Bienvenida. bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. En realidad lo que había pasado, creo que cuando abriste a toda la gente, se me abrió dos Zoom juntos en la compu. Así que bueno, ahí pude cerrar uno. Bueno, cualquier cosa, Nay, sobre el sonido y demás, aquí te escucho. Se escucha perfecto, te vemos bellísima, está todo perfecto y estamos ansiosos por escuchar tu charla y tu presentación de hoy, Luciana. Bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que ha sido un gusto tener la convocatoria que se ha tenido. La verdad que desde este lado se vivía con mucha alegría. Lo que vengo hoy a compartirles es parte del módulo que doy en la diplomatura. Es como un recopilado de más o menos 8 horas que dura el módulo. En esta horita, horita y cuarto, horita y media que estemos reunidos en esta tarde. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? La intención es invitarlos a, a- a- a compartirles cuál ha sido mi camino y desde este camino cómo ir desarrollando esa mirada para hacer estos proyectos más ricos, proyectos que no solo estemos mirando el sitio, estemos mirando el lugar, no solo nos estemos mirando a nosotros mismos, sino que son proyectos que están en un todo, están en un contexto, están en una cultura, en una región, en una zona. Entonces, saber desde qué lugar poder leerlos. Este es una clase abierta que está destinada a arquitectos y no arquitectos. Entonces, lo que les voy a compartir es desde un lugar como una mirada de pájaro, digamos, desde arriba, para picotear un poquito de todo, pero transmitirles que cada uno de los puntos que toquemos luego en el módulo y en la diplomatura se desarrollan al 100% para que ustedes puedan hacer, si son autodidactas o arquitectos, que puedan realizar su proyecto. A ver, Neil, voy a compartir pantalla para dar inicio. Bueno, para compartirles un poquito sobre cómo se construye la arquitectura del ser, cómo se construye Luciana Paolini. Eh, Lucina se construye por varios sistemas que fui desarrollando a lo largo de mi vida, sintiendo siempre una curiosidad y una inquietud a que la arquitectura era un poco más de eso que había aprendido. La arquitectura tenía un plus, el cual no lo estaba encontrando en la Facu, que como bien dijiste, fue aquí en Córdoba. Amé la carrera, amé cursarla, amo el partir, me encontré con mundos, con gente que venía de otros lugares. Para mí, cursarla en la Universidad Nacional fue una de las mejores cosas que me han pasado. Y al recibirme, empecé bueno, a hacer obras, a empezar a trabajar en estudios y me di cuenta que algo me faltaba, que tenía que ir en búsqueda de eso. Entonces me lancé a trabajar eh, en contacto con la naturaleza y llegué a una formación como médica aborigen. Digo que es una formación porque no podría decir que soy médica, pero sí que me formé en ello y eso fue un cambio en mi vida muy grande, un cambio en mi forma de alimentarme, en cómo es mi medicina, en cómo trato mi cuerpo y ahí empecé a tomar muchos elementos de darme cuenta que no estoy separada de la naturaleza, que soy parte de ello.
Entonces, como trato la naturaleza, empecé a tratarme a mí misma. Me di cuenta que la arquitectura tenía sonidos, que tiene música. Empecé a sentir un enamoramiento por las mascotas, por los animales, por los pájaros. Empecé a descubrir que había energía. Bueno, fueron muchas cosas las que me llevaron a formarme como terapeuta de sonido, como música, a trabajar el canto, la voz, como un canal de inspiración para mí y para conectarme con una fuente que para mí es maravillosa. En todo este cambio de sentir de que hay muchas cosas en las cuales desarrollarte. Me llegó la formación en el Qigong, donde pude empezar a visualizar cómo mover la energía dentro de mi cuerpo y cómo mover la energía en los espacios. Entonces empecé a ver que mi arquitectura, con este caminito que iba haciendo, iba cambiando. Mi arquitectura ahora tenía siluetas, tenía bailes, tenía figuras, tenía sonidos, tenía texturas. Empezar a visualizar cómo se movía la energía en los espacios y cómo hacer que espacios que tengan su energía estancada, ver cómo hacer para que se movilice. El contacto con el cliente, buscar el cómo acompañarlos desde la pregunta para que ellos puedan conocer cuáles son sus verdaderas necesidades, el por qué hacer un proyecto, el para qué quieren hacer un proyecto. Me llevó también a hacer una formación de coach, la cual hoy también lo sumo a mi arquitectura. Todos estos mundos, todos estos sistemas hicieron que hoy haga esto que amo, que es la arquitectura de ser, que es un acompañamiento y un crecimiento mutuo. Cliente es arquitecta. Para mí la arquitectura es eso, es música, es textura, son sabores. La arquitectura es un espejo. En la arquitectura me veo los espacios que habito, el cómo los habito, el cómo los diseño, van hablando de partes de mí. Si hay partes de mi casa, y se los digo a ustedes como para que vayamos como reflexionando, hay partes de casa que hablan. Y si yo los escucho, están hablando de alguna tengo que trabajar, que no he trabajado, que no he prestado atención. Todos los espacios a los que yo habito es parte de la energía de mi cuerpo. Mi cuerpo no termina acá, sino mi cuerpo en un biocampo donde lo que es mi casa habla, es un reflejo de lo que soy yo por dentro. Mi casa es como un caracol. Como es adentro, es afuera. Y me gustó esta imagen porque sentí que es muy simbólica. Así como podemos ver hacia afuera este paisaje tan bonito, es saber y reconocer que este paisaje soy yo, que este paisaje habita en mí, que yo soy naturaleza, yo soy oxígeno, yo soy vida, hay movimiento, nada está estancado, todo crece, muere, todo resucita, somos parte de un todo. Este paisaje está dentro mío. Si nosotros cerramos ahora los ojos, respiramos profundo y conectamos, podemos ver un paisaje. Podemos ver el paisaje que estoy habitando. Ese paisaje puede hablar de una emoción que habito. Nuestro cerebro va haciendo todo un juego que nosotros a través de visualizaciones internas podemos saber cómo estoy, cómo cambiarlo, si tengo que llevarlo a otro sitio, si estoy en un sitio y no estoy cómodo, mi cuerpo me habla, me lo pide, simplemente lo escucho y así como vemos los animales en el campo que están acostados y de repente se levantan y se dirigen a otro lugar, el cuerpo nos habla y es muy importante que estemos atentos y abiertos a escucharlo. Lo que vamos a ver en esta charla, eh, yo, yo la armé de este modo. Es como un zoom de un macro a un micro. Vamos a hablar un poquito de urbanismo, de este urbanismo sustentable, de este urbanismo sostenible, regenerativo, para comprender en ese macro qué son esos elementos importantes a tener en cuenta para luego poder armar esa visión de un master plan, que es eso que me enfoca, cómo llevarlo a ese desarrollo para que sea entendible, para que sea legible y para que a mí mismo me ayude a poder interpretar todos estos mundos, todos estos sistemas que voy leyendo, cómo los puedo plasmar en un papel, en una idea, en una mesa y poder compartirlas. Vamos a ver cómo abordar un territorio y vamos a terminar con un proyecto como ejemplo.
Inicio con un concepto que adoro y me encanta y siento que me identifica también muchísimo. No sé si alguna vez lo escucharon, y es la acupuntura urbana. La acupuntura urbana sugiere que sanemos las ciudades interviniendo meridianos de energía específicos, utilizando agujas de creatividad. ¿A qué se refiere con esto? Quienes alguna vez han tenido algún acercamiento a lo que es la medicina china, es muy, es muy hermoso cómo al leer nuestro cuerpo tenemos estos centros energéticos, tenemos nuestros meridianos, nuestros órganos, nuestras vísceras, nuestros músculos, y a través de pequeñas agujas se van uniendo estos puntos tratando de buscar el equilibrio en el organismo, el equilibrio en el cuerpo. La acupuntura urbana hace exactamente lo mismo. Es poder visualizar un espacio, en este caso, por ejemplo, una ciudad, y poder leer cuáles son esos puntos donde habría que aplicar acupuntura para que todo pueda funcionar como un sistema en equilibrio. Un referente para mí, y a quien adoro mucho, bueno, ya no está entre nosotros en este plano, es Jaime Lerner, que es fue arquitecto, urbanista, político, alcalde, creo que fue 3 veces en Brasil, y, y de él aprendimos o aprendí muchísimo sobre esto. Él hablaba que podemos y debemos aplicar medicina a las ciudades. Muchas están enfermas, algunas casi en estado terminal. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo. Y remarco ciudades, porque así como dice podemos y debemos aplicar medicinas a las ciudades, como es de lo macro a lo micro, podemos y debemos aplicar medicinas a cualquier espacio, ya sea en mi terreno, ya sea en mis vínculos, ya sea en mi propio hogar. Lo importante es estar atento a dónde hay falta de energía, a dónde hay falta de luz para poder llevarla. Su propuesta dialoga con la mirada transpersonal y sistémica. Un pequeño cambio consciente puede transformar todo el sistema. En una familia, en un vínculo, en la pareja, con los hijos, con los amigos, un pequeño cambio consciente puede transformar todo ese sistema. No se trata de hacerlo todo, sino de hacerlo esencial, un pequeño detalle, que el otro vea que estoy atento a escucharlo, a alcanzar un vaso de agua, llevar un mate a la mañana. Aquí estoy y te veo. Pequeños cambios. Estoy en mi barrio. Veo, hay una necesidad, estoy atenta. Está la plaza, veo si hay una necesidad. Estoy atenta a los detalles. Qué hago con la basura? ¿Qué hago con con los elementos que ya no necesito? ¿A dónde los dejo? ¿A dónde los llevo? Esto lo podemos llevar de macro a micro. La transformación empieza desde el punto de mayor sentido. Este es un ejemplo de lo que él hizo en Brasil, en Curitiba, que es curar las discontinuidades. La lectura de la ciudad hizo leer sus trazos, sus bordes, sus límites, sus murallas, murallas que no siempre tienen que ser construibles, sino que son energéticas, son lugares a donde la gente no va, lugares abandonados, lugares que la ciudad no puede crecer porque energéticamente son lugares oscuros. Él con estas propuestas, estos proyectos urbanos, hizo acupuntura, llevó planos de agua, utilizó sendas, llevó lo peatonal, llevó espacios donde se puede encontrar la sociedad para compartir, donde empezó a hacer un cambio, un giro, y la ciudad empezó a funcionar de modo diferente. Regenerar el tejido, curar cicatrices. Una de las obras maravillosas que hizo también Lerner fue ir a las calles, cerrarlas, caer con tachos de pintura, hacer que los autos no puedan ingresar, que los autos esos días no puedan ingresar en esos lugares, cerró calles e invitó a la familia y a los niños a dibujar. Empezó a hacer un urbanismo táctico. Invitó a sacar un poco el auto, los lugares, hacer las calles más peatonales, calles para los niños, para la familia, para los encuentros. Esto ayudó al comercio, ayudó al encuentro, a la risa, eh, con pequeños detalles. No hablamos de grandes inversiones, simplemente pinturas, crayones, calles cerradas y pequeñas intervenciones. A eso llamamos acupuntura, lugares que necesitaban
un algo, una mirada, un aquí estoy. Podemos hablar a escala de ciudad, también podemos hablar en espacios de otra escala. Por ejemplo, esto es un caso en Francia, pueden ser espacios entre edificios que antes estaban los autos, estaban los estacionamientos, eran playones de hormigón que generaban calor. En este caso, lo que se hizo fue una huerta que hacía que las personas de esos condominios, de esos espacios, se puedan encontrar para una charla, encontrar para alimentar, para poder compartir y empezar a cambiar y a nutrir sus emociones de un modo diferente, sus hábitos, sus relaciones. Cada uno donde está puede ser parte de este colectivo. Hace falta tomar la decisión y ponerse en acción, proponer nuevas maneras de afrontar lo que existe. Y como dice Mujica, dale contenido a la vida, dale una orientación. Bueno, si hablamos de urbanismo, el urbanismo como disciplina científica se formula como respuesta a los problemas sociales y ambientales que surgen en el marco de la revolución industrial. Para darle un marco de cuál es el significado del urbanismo, por qué surgió. El urbanismo es el estudio de las ciudades enfocado a lograr el diseño del ámbito espacial, donde se desenvuelven las actividades sociales del hombre y tiene como fin la modelación y remodelación de las mismas. Si ven acá subrayo el diseño del ámbito espacial y actividades sociales, porque así como lo podemos ver en lo urbano, lo podemos ver también en nuestra cuadra, en nuestro barrio y en nuestra casa. El diseño del ámbito espacial es fundamental para que se desenvuelvan las actividades sociales. Si vamos a nuestra casa, a nuestro hogar, el diseño de esos espacios sociales donde nos encuentran, donde nos convocan con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, eh, poner foco ahí y ver qué acupuntura puedo hacer para que esos espacios realmente sean de encuentro, si es esa la necesidad que estamos teniendo. De lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, este diseño del ámbito espacial también es pensarlo en espacios que puedan ser centrífugos o centrípetos, espacios que ayuden al encuentro, espacios que se abran al todo, a la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de edificios, el diseño de las alturas junto con las ordenanzas, pero aparte de las ordenanzas también está la conciencia como diseñador. Edificios con alturas medianeras, sombras arrojadas. ¿Qué pasa con estas volumetrías? Ya sea en edificios, ya sea en un barrio, en una casa de 2 o 3 pisos. ¿Cómo afecta mi intervención en el todo? ¿Cómo afecta al entorno inmediato? Saber que yo genero una sombra, que yo tapo una vista, construcciones que aparecen enormes, que antes se veían, teníamos una vista ilimitada y de repente eso se ve anulado. Estos espacios en la casa donde falta que entre la luz, falta que entre la claridad, espacios que se abran, ir viendo todo eso, en lo urbano, en la cuadra, en el barrio y en mi casa. La forma en que le hagamos frente hará que nuestros barrios, ciudades y países entren en una nueva era de prosperidad sostenible e inclusiva, o bien sean víctimas de las crecientes desigualdades y divisiones. Podemos seguir habitando estas ciudades y sus cielos que van cambiando, cielos que empiezan a tener otra imagen, cielos que son manejados y que cambian nuestro clima, cielos con cables que generan una radiación que traspasan nuestros hogares, con materiales que son afines a ello. Podemos seguir sintiendo que afuera da miedo estar y donde me siento más seguro es adentro de mi burbuja, dentro de ese espacio, en el hormigón, encerrado, con rejas, con seguridad. Podemos seguir con miedo, con aislamiento, o podemos aportar a un urbanismo ecológico sostenible, a un urbanismo diferente, a un modo de vivir diferente, donde el miedo ya no tenga lugar,
donde los elementos que elijamos para construir nuestras casas, nuestros barrios, sean diferentes, donde todo esto puede empezar a cambiar. El urbanismo ecosistémico lo que habla es eso, es saber reconocernos que todo es un sistema y en este sistema tenemos veredas, tenemos plazas, tenemos aceras, tenemos calles, tenemos plazas, tenemos puentes, tenemos avenidas, tenemos mariposas, tenemos colibrí, tenemos zorros. Hay un sistema que está conformando este espacio y es fundamental que nosotros sepamos que a él lo debemos cuidar. Son todos elementos que se relacionan entre sí y cada intervención que nosotros hagamos, sea urbana o sea de sitio, de lote, estamos interfiriendo y estamos generando un cambio. No es lo mismo si yo puedo tener un límite a nivel, digamos, a nivel de normativa, en un sentido de un terreno, que lo puedo llegar a cerrar con medianeras, también puedo hacerlo con tejido, también puedo hacerlo con alambre. Según cuál fuera la opción que yo elija, voy a estar interviniendo en ese sistema. Porque si es con tejido, hay especies que no van a poder acceder y tal vez se nutrían de ese árbol, de esa sombra, de esas flores, y yo ya voy a estar cambiando. Entonces, cada elemento que sumemos, cada decisión que tomemos, debemos ser conscientes que estamos modificando un sistema. Reconocer que nosotros somos parte de ello, y esto es lo que somos. Somos un organismo biológico complejo compuesto por células, tejidos, órganos y sistemas. Somos fractales, somos energía, somos parte del todo. De una mirada biológica, somos células, órganos, tejidos, sistemas. Entonces vuelvo a traer esta imagen. Como es adentro, es afuera. Todo eso que estoy viendo que sucede allí también sucede adentro mío. Como me cuido a mí, también tengo que cuidarlo. ¿Mm? Somos energía en movimiento y es importante que empecemos a trabajar con un nuevo diccionario. Un diccionario de restricciones, se habla y se dice en el urbanismo ecológico. ¿Mm? ¿A qué me refiero? A que debemos saber que en nuestro proyecto tenemos, por ejemplo, tres opciones, que yo le digo las tres A. Adoptarlo, adaptarlo y analizar antes de hacer algo. Antes de intervenir, analizo. Puedo adoptar culturas, costumbres, tradiciones del sitio. Tengo muchísima información que tengo que estar atenta. O puedo adaptarlo a un espacio. ¿Mm? El primer conjunto de restricciones del urbanismo ecológico viene determinado por el contexto, hasta el punto que a veces es mejor no intervenir, evaluar el impacto y las modificaciones que esto provoca, renunciar o acomodar la propuesta para reducir el impacto al mínimo posible. Y el segundo restrictor principal es la habitabilidad humana, optimización de las condiciones de la vida urbana de personas, organismos vivos y a la capacidad de relación entre ellos y el medio en que se desarrollan. Muchas veces, y me está pasando ahora, estoy con un proyecto propio en un terreno de 2.500 metros, que es todo árboles, arbustos, vegetación. Lo que haga va a modificar. Y estoy en una negociación interna que no estoy dispuesta porque es tan bello lo que la naturaleza tiene, lo que la naturaleza es, que cualquier intervención que haga arquitectónicamente sé que va a perjudicar, aunque sí digo, bueno, vamos a hacer una arquitectura acorde al sitio, con lectura del sitio, que sea parte de, pero no deja de ser arquitectura. Así que hay muchas veces que hay que evaluar el impacto y hay veces que es mejor no intervenir. Puede ser que tal vez la respuesta sea una arquitectura en zancos, como yo la llamo, una arquitectura alta que permita que abajo siga sucediendo lo que sucede y tal vez esta arquitectura como caminar en puntas de pies para tratar de tocar lo menos posible. Puede ser hasta hoy una de las posibilidades que vengo manejando. Es una invitación a afinar nuestro instrumento. A esto me refiero, cabeza y corazón, armonía, melodía. Tiene que estar todo en conjunción, tiene que ir todo de la mano. ¿Mm? Si hago un edificio,
Sí, claro, estoy modificando, pero también puedo hacer que ese trocito de tierra que estoy sacando, que estoy poniendo toda esta masa de arquitectura, poder subirlo a la terraza y que esa terraza no sea simplemente un solado para poner la ropa o para otra cosa, sino que sea tal vez diseñada de un modo que sé que modifiqué, pero hago un aporte. Soy consciente y hago lo posible por tratar de minimizar esa huella ecológica que estoy generando. Mm. Y este es un dibujo de Fratos, a quien admiro mucho también, y dice, y él habla sobre las ciudades para los niños. Las ciudades deben empezar a tener estos espacios pensados no solo para el automóvil, no solo para las personas, para el caminante, para el ciclista, para los niños. El urbanismo ecológico sostenible consiste en la planificación urbana orientada a la reducción de las islas de calor urbano, las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la relación entre las zonas urbanas y el medio ambiente, de lo macro a lo micro. Si lo llevamos a nuestra casa, si lo llevamos a nuestro espacio, a nuestra oficina de trabajo, reducción de las islas de calor. ¿Qué cambio puedo hacer? ¿Cómo es mi modo de generar el alimento, de cocinar? ¿Cómo es el modo de calefaccionar mi espacio? ¿Mm? Me pregunto, eh, ¿cuál es la vestimenta que elijo? ¿Qué hago con esa ropa? ¿Cuánto tiempo dura en mi placar? Empiezo a preguntarme cuánto soy yo responsable de todo esto que está sucediendo, no mirando tanto afuera, no mirar desde esa ventana hacia afuera, sino mirar también adentro un poco, ver qué hago con esa ropa, a dónde va, qué hago con todo lo orgánico, lo tiro, lo reciclo, lo reuso. Cuando me muevo de un lugar al otro, me pregunto el daño que estoy haciendo, lo que estoy generando, cómo estoy haciendo un aporte a esos gases y a ese calor. Utilizo aire acondicionado o tengo la posibilidad de ahora en mis diseños, teniendo muchísima más información, con un estudio de vientos, con estudio del asoleamiento, con materiales más nobles, más amigables, poder reducir la necesidad de este tipo de elementos para dejar de fomentar esa huella, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer de cambio y son muy simples, es simplemente hacernos la pregunta. Rashmi Mayur, me encantó esto porque nos ayuda a reflexionar en esto de la pregunta. ¿Qué porvenir tiene la civilización urbana? ¿A dónde se dirigen nuestras ciudades? ¿Qué clase de ciudades queremos y cómo construir ciudades y pueblos que sean habitables? ¿Cómo construir ecohábitat? Nuestro futuro depende de la capacidad que tengamos de generar ese cambio. Lo podemos hacer, traigo acá como ejemplos, en estos asentamientos que ha sido una necesidad, un sentir que todos sentimos como ese llamado, ¿no? De estos espacios más a escala humana, que sean más densos, más diversos, más compactos, más de entre todos ayudarnos. Puede ser en ecoaldeas, en comunidades locales, comunidades intencionales. Todo esto se desarrolla luego en el módulo, en el diplomado, cada uno donde ustedes pueden ahí ver las diferencias y cómo se puede lograr uno u otro. Es un tejido invisible, esa es la invitación, cada uno su pequeño aporte. ¿Mm? Tejer comunidad. Necesitamos crear comunidad, generar confianza y aumentar el entramado de nuestras relaciones sociales. Corregir la actual tendencia desintegradora en la que se ven envueltas las comunidades locales. Restaurar de alguna manera el alma del lugar, recrear el sentido profundo de comunidad, crear modelos sólidos para una vida sostenible y difundirlos utilizando todos los recursos posibles. El desde dónde nacen los proyectos es muy importante, el desde dónde y el para qué. ¿Para qué lo quiero? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿A qué apunto? Esas empiezan a ser las primeras preguntas que empiezo a hacerme para un master plan, el que me empieza a dar orientación, el para qué y el desde dónde. ¿Mm? Corazón, cabeza. La comunidad intencional es un activo grupo de personas en cualquier pueblo o barrio de una ciudad
pueden adoptar esta definición como punto de partida para convertir su entorno en un lugar más sostenible. Lo traigo a esto porque muchas veces está el concepto de irme de la ciudad al campo, generar una comunidad, que es comprar una tierra, hacer casitas, y comunidad es otra cosa, es ese tejido invisible, es eso que me une con el otro, y lo puedo hacer de muchísimas formas, puedo hacer comunidad en un edificio, conociendo quiénes vivimos, buscando qué temas tenemos en común y qué podemos desarrollar, qué tiene cada uno para aportar, y entre todos, hacer un todo, hacer que este edificio funcione como un sistema, como una unidad, utilizando la terraza, utilizando las veredas, utilizando los balcones, tal vez para plantar, para hacer de esto un espacio nutritivo, un espacio que nos mantenga un cuerpo más sano. Hay muchas formas de hacer comunidad, no solamente yéndose de la ciudad al campo. Y acá traigo unos ejemplos. Crear una cultura en que las personas de cualquier raza, orientación sexual o expresión de identidad de género se sientan bienvenidos e incluidos. Este es el caso de una casa donde se abrió a que la gente pueda ir y compartir lo que son, su vibración, lo que viven. Y ellos hicieron comunidad, trabajaron el suelo, trabajaron el territorio. En una casa se compartieron las diferentes habitaciones y allí todos formaron una comunidad. Esto también es una comunidad formada por padres haciendo la escuela para sus hijos, la educación, la orientación de cómo tratar esto que es tan tierno, que es la educación de las infancias, reunió a los padres para que juntos hagan esta escuela. Eso también es comunidad. Comunidad también, gente que se junta para, en este caso, hacer una economía local con ropa circular, en otros casos, artesanías, unir a todos los artesanos de esa ciudad y poner un local, y que ese local sea el que los nuclea, ¿sí? Como comunidad. Visualizar, compartir, inspirar. Esa es la idea de una comunidad. No se busca que sea ideal, no se busca que encontrar en esto la solución. Se busca experimentar, y se busca que lo que se pueda lograr, que aunque sea poquito, que sea para inspirar a otros a realizar cambios más rápidos y profundos en sus patrones de vida, que pueden dejar de estar en esos lugares solos, habitando esos cielos de ciudad, y que sepan que en la ciudad, por ejemplo aquí en Los Ángeles, en un edificio que estaba abandonado, todo de hormigón, se juntó un grupo de gente y hizo de él una comunidad. Agarraron las calles, se juntaron gente que tenía sus productos orgánicos a venderlos, armaron feria. En este edificio, como pueden ver aquí, se ve en el patio interior, se empezaron a plantar árboles y se empezó a hacer una huerta comunitaria en plena ciudad. Acá está el playón. Este playón de hormigón se le puso tierra. En las vías férreas que estaban por ahí cerca se hizo una huerta comunitaria. ¿Por dónde empezar? Primero por diseñarnos a nosotros mismos. Plantar un árbol siempre es mi recomendación, y llevar sol donde éste no llega. ¿Mm? ¿Cuál puede ser nuestro aporte al sistema hoy? ¿Cuán comprometidos estamos? Y saber si queremos hacerlo. Esa es una pregunta que me la debo hacer. Estar atento a lo que nos rodea es fundamental. Trabajar el observador que estoy siendo. Ser los ojos del que cuida. Ser generador de espacios de construcción colectiva. Contagiar el entusiasmo y el compromiso. Mirar globalmente y actuar localmente. Ser una alternativa al modelo actual. No perder el asombro, la sonrisa y sorpresa del niño al mirar. Y con esto los invito a este ejemplo de abordar el territorio, hablar de el sitio ideal, existe, y qué busco cuando busco. Me ha tocado en varios casos acompañar a familias a comprar, a buscar, a comprar su terreno. Primero fue un acompañamiento de preguntarles a ellos qué es lo que buscaban, y me ha pasado que en la pareja los dos buscaban cosas diferentes. ¿Mm? Hay personas que buscan conexión con la naturaleza, hay personas que buscan un lugar que pueda ser nutritivo,
que sea de un crecimiento en lo personal y para con otros, que buscan comunidad, el encuentro con el otro, encontrarnos en algo en común. Cada uno tiene búsquedas diferentes y lo importante es poder guiar a nuestro cliente o a nosotros mismos a saber realmente cuáles son nuestras necesidades para saber por dónde abordarlo. Encontrar el terreno y el sitio ideal es algo que hay que dedicarle tiempo, pero que es súper importante. ¿Mm? Si queremos iniciar un cambio hacia una sociedad realmente sostenible, debemos empezar por cambiar las estructuras culturales subyacentes que alimentan nuestras actuales motivaciones personales. Esta es una foto de una familia que acompañé durante varios años a buscar su terreno ideal. Diferentes ciudades, diferentes lugares, diferentes terrenos. Terrenos que eran amplios, pero que al caminarlos nos dábamos cuenta que estaban muy expuestos, a los cuales a ella le daba miedo. Él buscaba bosque, ella buscaba cercanía a la ruta, cercanía a la ciudad y más conexión. Ella ponía mucho énfasis en los vínculos, él más bien en la soledad y en espacios que sean más introspectivos. Estábamos con dos enfoques muy diferentes. La guía fue ver cómo encontramos un lugar que sean para los dos, son familia, y se suma que esta familia son mi familia, él es mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. A ellos los acompañé durante años buscando este sitio. Y luego de una búsqueda, un día encontramos un sitio, que es este en Villa General Belgrano, Huella del Monte, donde son 2 hectáreas, donde luego me sumé y donde mi socio Rodolfo Ravier también se sumó. Los tres compramos la tierra y hoy estamos desarrollando en esta tierra un proyecto. ¿Y por qué lo traigo? Porque es un claro ejemplo donde él buscaba monte y ella buscaba cercanía a la ciudad. Villa General Belgrano, una ciudad turística, los dos son escultores, son artesanos, artistas plásticos, así que trabajan mucho en cercanía con el turismo. Encontramos un terreno que es un montecito en medio de la ciudad. Como pueden ver acá, se ve el terreno totalmente con una forestación autóctona impresionante, bellísima. La ruta pasa a 500 metros muy cerca, está muy cercano a un río. ¿Y qué logramos? Que es un monte y que está en la ciudad. Entonces los dos se sintieron identificados. Y ahora es el para qué. ¿Para qué el terreno? Al principio era para hacer su casa, pero cuando encontramos el terreno nos dimos cuenta que proponía mucho más este sitio. El sitio hablaba y es para más, es para compartir, es para hacer de este proyecto un proyecto más rico en vínculos y en crecimiento y en conexión con la naturaleza. ¿Qué nos invitaba? Lo primero que dijimos, esto invita a que este monte nunca deje de serlo y que la arquitectura que hagamos sea una arquitectura, como les dije antes, que camina en puntitas de pies. ¿No? Esta es otra familia a la cual acompañé también a ver un lote. Y por eso digo que somos todos diferentes. Lo que a ellos les gustó de este sitio, el que pusimos digamos, como renombre, como chiste, le llamamos el campo de papas. Un campo de papas porque era un terreno totalmente plano que había sido deforestado. Y lo que les gustó es decir, tenemos la posibilidad en este tiempo de hacer de este terreno lo que alguna vez fue, poder sembrarlo, poder cultivarlo y devolverle lo que otras personas antes le quitaron. Entonces, lo que a ellos les gustaba era el aporte como ser humanos en esta época podían llegar a hacer. ¿Mm? Regenerar ese espacio sin importar su escala. Y esto lo pongo a modo de chiste también porque muchas veces pasa que la gente no sabe lo importante de respetar el terreno tal cual es, con toda su riqueza, y llegue ese llamado que dicen, arquitecto, venga, ya tenemos el terreno limpio. Y vos vas y te encontrás con una realidad desoladora donde el limpio para mucha gente es sacar absolutamente todo, como si fuese levantar una mesa y poner un mantel y decir ya está todo por hacerse. Y justamente lo más hermoso y lo más rico en este urbanismo y en este modo de proyectar regenerativamente es la lectura del lugar, la lectura del sitio, el cómo trabajan todos esos sistemas de, de la naturaleza, de los vientos, el sol, las especies, el modelado del suelo. De allí uno va sacando toda la información. ¿No? Consecuencias terribles con el tema de las máquinas, ¿no? Pérdida de fertilidad, se saca todo ese manto donde estaba la riqueza, donde si uno pone una semilla de ahí podemos generar una hermosa huerta. La desertificación, el agua corre
corre sin parar, no hay nadie que la frene, esto puede llevar a inundaciones, se lleva toda la riqueza que está en la superficie, se pierde todo. Así que por favor, cuando compren un terreno, tengan un terreno, no toquen nada, tómense el tiempo, tómense varias estaciones para ir, para verlo. Si llueve, vayan a ver qué pasa cuando llueve, cómo corre el agua, por dónde va, dónde se acumula, cuáles son los sectores húmedos, cuáles son los sectores que no entra el sol, que tal vez hay una especie que es autóctona o exótica, cuál respeto, por qué la respetaría. ¿Hay aves? ¿No hay aves? ¿Cómo hago para traer aves? Las aves ayudan muchísimo, las mariposas, los colibrí, ¿qué puedo plantar para que vengan? Todas esas cosas es lectura del sitio. ¿Mm? Bueno, llegamos al master plan. ¿Qué es el master plan? El master plan aborda las problemáticas y las necesidades, como veníamos diciendo. Busca potenciar las oportunidades que puede ofrecer un territorio a través de la planificación, que es un proceso ordenado que determina metas, aspiraciones de una comunidad, una familia en particular. ¿Qué es el master plan? El master plan es poder visualizar todas estas ideas a las cuales le tengo que dar una respuesta, todas estas necesidades, todo esto para qué quiero resolver sobre un territorio, sobre un espacio que no está solo, que es parte de un sistema. Entonces leo el sistema, miro el espacio, me miro a mí, me escucho y tengo que ver cómo llevo, plasmo todo esto a un papel para poder ser interpretado o para poder ser compartido con quienes lo vayan a realizar. Es la hoja de ruta para implementar la visión. Ese es el plan maestro, es el master plan. ¿Mm? Para quienes hacen arquería o alguna vez han practicado, para yo poder hacer que mi flecha vaya a ese centro donde yo quiero, realmente todo mi cuerpo debe estar en equilibrio absoluto. Hay una tensión que debo realizar, hay una mirada específica, hay una posición en mi cuerpo, todo mi sistema debe estar en equilibrio para que esa flecha vaya hacia donde yo quiero. Eso es el master plan, es alinear todos los sistemas, todo esto que venimos hablando ahora para que pueda ser. Y yo acá lo que traigo para compartirles en esta clase, que no sé cómo me estoy con el tiempo, ahí andamos, por ahí me estoy diciendo mucho, pero bueno, ahí vamos, es, Tranquila, Lu. Estás en la mejor bueno, parte. Buenísimo. Adelante. bueno, gracias. Es como pequeños tips o pequeño orden para que ustedes tengan al momento de saber por dónde empezar. Primero, tomarnos el tiempo para preguntarnos dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, con qué entorno me quiero vincular, cuál es la ciudad en la que quiero estar. Si el terreno ya lo tengo, observo mi terreno, observo la cuadra, observo el barrio, observo la ciudad, los negocios, las plazas, veo los cielos. ¿Qué cielo tengo? Veo si hay interferencias, si hay antenas cerca, porque si hay antenas cerca, bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar desde la arquitectura, desde los materiales que elijo, a que esas interferencias no sean tan fuertes y que me atraviesen, que no permitan tener un buen descanso, de que mi cuerpo se empiece a enfermar? ¿Qué pasa si hay un campo cerca? Ese campo se fumiga, se maneja de modo orgánico. Debo estar atento a cuando voy a comprar un sitio, en leer el entorno, no solo ir al sitio, sino a vuelo de pájaro, mirar todo desde arriba. Elegir el lote, el terreno es fundamental. Lo otro que tengo que hacer, pues digo, una primera etapa es la escucha del cliente, la escucha de, de yo, de mí, de quienes vamos a habitar ese sitio, qué es lo que quiero, cuál es mi verdadera necesidad. Segunda etapa, el análisis y la lectura del sitio. Tercera etapa, la implantación y las tomas de decisiones. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cuáles son, cuáles son los usos? ¿Cuáles son las actividades que vamos a querer desarrollar en este sitio para saber a dónde las vamos a ubicar y qué me ayudaría a tomar la decisión si es acá o es acá? Cuarta etapa, el proyecto. Quinta etapa, la presentación de este plano para poder ser leído y compartido con quienes yo quisiera. ¿No? Vamos a la primera etapa, el para qué lo hago, el para qué lo quiero, el para quiénes, quiénes van a ser los involucrados, cuáles son las personas, qué edades tienen, cuáles son sus hobbies, qué los inspira,
¿A dónde está ese despertar? ¿Qué les puedo proponer que ayude a la evolución individual de cada uno? ¿Qué aporte puedo hacer? Eso como arquitecto lo hago desde la pregunta. Yo hago reuniones periódicas, hago reuniones en café, voy, me junto con la familia en el horario de la merienda, en el horario de la cena, en el momento que estén todos y los escucho a cada uno, a todos con la misma importancia, porque es fundamental escucharlos y saber qué les gusta. Hay a quienes les gusta leer, hay quienes les gusta la conexión con la naturaleza, hay quienes les gusta estar en lugares más bien introspectivos, a otros les gusta estar al aire libre. Entonces, ¿qué como arquitecto puedo proponer de estos espacios que ayuden y acompañen a la evolución de ese ser en conciencia y en contacto, en conexión tal vez con la naturaleza? Hoy estamos muy atravesados por el tema de las redes, por el tema de la tecnología. ¿Con qué puedo invitar en conversación con sus padres? ¿Qué se puede diseñar o desarrollar tanto de espacios como de elementos o como de granjas o animales para que ese niño se sienta invitado a no estar tanto en esos espacios cerrados, sino más bien invitarlo a un espacio abierto? Y si le gusta estar cerrado, el saber por qué, comprender el por qué. Entonces, comprendiéndole, yo ya puedo ayudarlo en eso o invitarlo a otra cosa. ¿M? Luego del para qué, para quiénes, por qué, es saber cuál es la posibilidad económica que tiene ese cliente, cuál es el objetivo, en qué tiempos, en qué plazos quisiera diseñarlo, porque en el master plan no solamente es un diseño, sino también es un acompañamiento. Ok, esta es la idea que vamos a desarrollar, pero la vamos a plantear en diferentes etapas para que vos puedas iniciarte por esta, para que vos puedas ordenar tu economía, saber tiempos, posibilidades, plazos, objetivos y lo que es fundamental, el acuerdo en cualquier escala, sea en un proyecto urbano, sea en una vivienda, sea en un pequeño acompañamiento arquitectónico de una pequeña intervención en una tipología, en una vivienda. Hacer un acuerdo que es por escrito, donde yo me siento con el cliente, practico mi escucha atenta, lo transcribo, se lo presento y le pregunto, ¿esto es lo que me pediste? ¿Esto es lo que estás necesitando? ¿Esto es lo que yo puedo acompañarte o ofrecerte para que vos logres tu objetivo? Y luego que los dos están de acuerdo, recién ahí pasamos a la segunda etapa. Es fundamental el acuerdo entre las dos partes. ¿No? En esta segunda etapa, que es el análisis y la lectura del sitio. En la permacultura decimos observa, luego interactúa. Por eso, por favor, nunca toquen el terreno, nunca saquen un árbol. Primero, escuchen el terreno, vayan descalzos, vayan con una reposera, con equipo de mate, con té, con agua, con jugo, con lo que quieran. Pasen tiempo. Vayan a la mañana temprano cuando sale el sol, a la tarde en el ocaso cuando vean por dónde sale, por dónde entra. ¿Qué inspira? ¿Cuáles son los sonidos que generan los pájaros, las aves, tanto a la mañana como a la tarde? ¿Cuáles son los sonidos de los vecinos, del entorno inmediato? Eh, Tienen que ir, estos procesos no tienen un apuro, estos procesos se hacen de a poco, es con una escucha muy atenta. ¿M? Luego de eso, fundamental, que en eso en la Diplo hay un módulo específico sobre el tema de la geolocalización, la clasificación de la zona bioclimática, saber a dónde pertenece, es muy importante. Muchas veces decimos, el sol sale del este y se oculta en el oeste. No es verdad. No es verdad. Van a aprender a poder hacer esta cartilla solar para saber exactamente por dónde sale el sol y a dónde el sol cae. Y en función de eso, como diseñadores, diseñar estas ventanas, estos vanos y estos espacios para jugar. El sol debe ser un compañero en el diseño. Para mí es fundamental diseñar con él. Y diseño según sus horas, lo que quiero que genere, que ingrese y que me sorprenda, que me saque una sonrisa. El sol, eh, cuando te toca, te cambia. Cuando el sol te acaricia entrando por una ventana, a mí me roba una sonrisa. Y yo juego con la sonrisa, yo juego con las emociones y el sol todo el tiempo en mis propuestas. ¿Mm? Bueno, y ahora, para empezar a darle forma, para poder explicarles, vamos a ir a un proyecto. Este es un proyecto en Unquillo, al cual se lo tituló Casa Luna, Gestando Vida. Como pueden ver, esa es la imagen del sitio. Eran todos árboles autóctonos, son árboles autóctonos. Entonces,
pertenece a un país, a una ciudad, a un lugar, tiene una topografía, vamos a ver, vamos a caminar el sitio, vamos a ver cuáles son sus árboles, sus especies, vamos a ver su tierra, a ver si la tierra la puedo llegar a utilizar, tal vez para la construcción de la tipología de la casa, la estudio, veo sus minerales, veo qué me aporta, voy a tener una ubicación, voy a tener una altura, un azimut. eh, Luego de todo eso, de que ya tengo cuál es el sitio donde está ubicado, lo importante es que era que seguía, ¿se acuerdan? Las personas, el cliente. Conocerlos, conocerlo a María y conocerlo a José fue fundamental porque ya me doy una idea qué es lo que esperan. Y de esa charla salieron estas palabras, las palabras que van dándole música y que me van ayudando ya al proyecto que se va a hacer. Se hablaba de que era un terreno que lo elegían porque tenía eso como de útero, era como que se cerraba pero a su vez se abría, era un espacio que invitaba al nacimiento de algo nuevo, era como un corazón. Lo que se pedía era creación, era vida. ¿Mm? Conectar con los sentidos, la observación atenta, la escucha del cuerpo. Y acá ya damos inicio. Tenemos el terreno, sabemos que es de 1780 metros, que está ubicado en Unquillo, y podemos empezar a leer su topografía. Hay algo que no se puede cambiar, y que es, digamos, sus sectores. En este caso, como podemos ver acá, a ver, les voy a señalar, tenemos una topografía que se eleva casi en el centro y que genera que en la zona norte y una zona sur tenemos una ladera norte y una ladera sur. Podemos ver, de simplemente caminarlo y estar, que hay sector frío, seco y hostil, y el norte es más fértil, más húmedo y más cálido. Hay tres cosas que ellos me dijeron. Es un terreno para vivir, para producir y para generar energía. Eso eran tres focos que a mí me llevaban y me invitaban al diseño. ¿M? Y otro tips para agregar es que lo vamos a hacer a través del estudio de los cuatro elementos. ¿Cómo le vamos a dar respuesta a este proyecto? Sabiendo a dónde está ubicado, conociendo que tiene una topografía que ya habla, una mitad es diferente a la otra, y a través del estudio de los cuatro elementos poder hacer todo el estudio de sitio. Estas son imágenes ya de la propuesta croquis a mano alzada, de la propuesta en cómo quedaba. Ustedes pueden ver que aparecen ya barreras de árboles, aparecen espacios de huertas, de cultivos, aparecen algunos espacios de planos de agua, aparece una arquitectura. Todo esto surgió luego del estudio de los cuatro elementos que ahora les voy a compartir. Algo que es fundamental es la propuesta del sector de usos y zonas. ¿A esto qué me refiero? Nosotros vamos a tener en estas funciones, vamos a tener usos con diferentes intensidades. Hablamos que la vivienda sería como una intensidad. Luego, lo más cercano a la vivienda sería lo que es la huerta, el lugar de, tal vez en esta parte de acá, huerta, el lugar del gallinero. Luego, en otra intensidad, ya podemos ver animales o árboles de gran porte. ¿A qué me refiero? Que acá tenemos estas zonas que van haciendo casa, huerta, tal vez gallinero y tal vez aquí el tema de los frutales. Son como anillos que van ayudando a que yo las actividades las vaya desarrollando en el sitio y vaya viendo a dónde va puesta una y otra, ¿sí? Los sectores es lo que no puedo cambiar. Un sector norte, un sector sur, eso es lo que existe, no es modificable. Pero las zonas es lo que yo, según su frecuencia, las voy a ir ubicando. Acá podemos ver en esta parte que ya tengo zona 1, zona 2, zona 3, en función de lo que yo quiero ir logrando. Esto es un gráfico que tal vez lo han visto, que habla más o menos de lo que les estoy transmitiendo. Acá es un mismo sitio que lo podemos trabajar teniendo en cuenta el sol, la lluvia, la naturaleza, la tierra y lo que queremos que suceda en él. ¿Mm? El estudio de los cuatro elementos es eso, es que en el problema está la solución. ¿A qué me refiero esto? Que muchas veces podemos decir, no, en este terreno lo que está pasando es que cuando llueve
todo el agua se junta, perfecto. Entonces, si se junta, ¿a dónde se junta? Tal vez ahí donde vos ves un problema puede haber una solución, puede ser el lugar donde generamos un humedal, donde puede ser la zona para una pequeña laguna o represa, que con eso podemos hacer después el riego de una huerta. Entonces, estar muy atento que donde está el problema está la solución. Y vamos a desarrollar estos 4 puntos. Recuerden, los 4 elementos. Iniciamos con el elemento aire. Acá simplemente es una gráfica que se buscó una simpleza, no me quise basar en imágenes con tecnología y demás, porque simplemente para que ustedes, o tanto cuando cursen la carrera, la diplomatura, tengan la información fácil de leer. Acá pueden ver que en el terreno se hace un estudio de los vientos. Hay vientos más fuertes y más suaves, hay vientos más cálidos y vientos fríos. Entonces, también van a ver en la Diplo, van a ver cómo hacer la cartilla de vientos, donde podemos ver dónde están los predominantes, los fríos y los cálidos. En función de eso, yo ya tengo mucha información para saber que seguramente en esta zona deberé poner barreras de árboles, como se está viendo aquí, una barrera de árboles, estudiando la magnitud en función de que eso me ayude a que vaya tamizando ese ingreso del aire, porque aquí voy a tener la huerta. Entonces acá voy estudiando cómo estos árboles van haciendo que tal vez la brisa suave vaya por abajo, pero la principal se eleve generando todo este cono, ¿sí? Donde yo no tenga un viento fuerte, molesto, tal vez para un estar, que no es lo que uno busca. Entonces, a través de los vientos podemos diseñar, como pueden ver, a dónde pondríamos la huerta, a dónde pondríamos barreras de árboles, a dónde iría la tipología. ¿M? Aquí entramos en otro elemento que es el elemento tierra. En este caso, nuevamente, volvemos a ver nuestro terreno, podemos ver estas líneas topográficas naturales, a las cuales me dan mucha información. ¿Qué información? Poder trabajar, por ejemplo, en su topografía, trabajar con bancales. Entonces, utilizo la misma tierra que saco de un sitio para ponerla en otro lado y generar estos movimientos y estos diseños de suelo que permitan que cuando el agua de lluvia descienda por esa ladera, no barra con todo, sino que me genere estos pequeños lugares de humedales, de retención de agua, de que la persona pueda caminar para su recolección. Puedo trabajar con árboles frutales que ayuden a que el sol no queme a estos cultivos, sino que los proteja. Y ya entonces, en otra instancia, puedo empezar a estudiar a ver qué sería lo que yo plantaría como huerta, cuáles serían los árboles frutales que pondría, de qué porte. Acá podemos ver en este corte, ¿sí? Vemos cómo ya empieza a aparecer el diseño de la huerta, de los frutales, que es esta parte que les estoy mostrando aquí. ¿Mm? Tenemos esto que se ve aquí, es una circulación, y en esa circulación también ver qué pasa cuando el vehículo se mueva, se quiera mover por esa calle, qué pasa con el agua. Entonces tal vez hago movimientos de suelo, empiezo a pensar las circulaciones peatonales, las circulaciones vehiculares y cómo el modelado del suelo va acompañando a que estas actividades se pueden realizar. Empezar a ver ya que hay lugares donde se genera grandes espacios con agua, acumulación. Entonces, el movimiento para aprovechar y generar ahí una laguna. Quizás en esta circulación del auto también digo, bueno, tal vez esas huellas las puedo fomentar con un solado que ayude a que toda esta agua que corre pueda ser dirigida tal vez a esos lugares también del humedal y hacer esta laguna artificial que vaya aprovechando todo el agua que caiga en el terreno. Ahí Hicimos estamos en el agua. el elemento aire, hicimos el elemento tierra, llegamos al elemento agua, que acá es lo mismo, estamos viendo cómo la topografía me ayuda y me invita a saber cuál sería el lugar del reservorio. Ese reservorio, cómo se alimentaría, cómo me ayudaría para tal vez trabajar desde allí a través de bombas de agua, quizás a llevar a pequeños mangrullos o tanques de agua elevados para el riego. Entonces, ya bien teniendo información a dónde podrían ir esos tanques, si es uno o si son dos, uno puede ser para el riego, otro puede ser para la vivienda. Es importante saber cuál es hacer la planilla para saber cuál es el caudal de agua que cae, porque en función de eso tengo que estudiar si voy a hacer recolección de agua de lluvia, si voy a tener cisterna, si mis techos van a ser vivos, cuál va a ser el peso
que va a recibir ese techo, si los techos van a ser de chapa y voy a tener canaletas que van a llevar a un reservorio, cuál va a ser ese caudal. Todo ese estudio surge del estudio de la lluvia. Entonces, tenemos el elemento aire, tenemos el elemento tierra, tenemos el elemento agua. Tenemos el elemento fuego, que es el sol. Esto también lo van a ver muy bien en el módulo Conchai. Acá, que es lo que les decía, no siempre el sol sale del este y se oculta en el oeste. Acá pueden ver, en este caso, por ejemplo, que sale de un suroeste y se oculta en un perdón, sale de un sureste y se oculta en un suroeste. Entonces puedo estudiar mi terreno y puedo hacerle como estas diagonales que les puse colores. ¿Qué significan esos colores para mí? Templado, cálido, muy caluroso y frío. Yo ya puedo tener cuatro sectores. Esos cuatro sectores ya me dan información para yo también saber dónde van a ir las actividades, dónde iría la huerta, dónde iría el taller de herramientas, dónde iría el compost, dónde iría el espacio comunitario, que así se lo pedían. Entonces, con la lectura de los cuatro elementos, yo ya tengo toda una información que al momento de generar mi proyecto me va a ser mucho más fácil. ¿No? Acá les digo, acá estuvimos viendo este terreno de Unquillo y vuelvo al terreno que les comenté de Villa General Belgrano para que vean en diferente escala. Estos son 2 hectáreas, el de Unquillo son 1.700 metros, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en esto? También era un lote que tiene su topografía. Esa topografía está dibujada con estas líneas celestes, como el agua que corre por esa calle y como el agua que generaría la recolección de agua de lluvia de estas casas podrían ir al punto más bajo del terreno, que es donde, digamos, surge la idea de hacer aquí una biopiscina, una laguna artificial. Hoy no existe, pero sí naturalmente cuando uno camina, ahí tenemos una inmensidad de plantas que me hablan que es una zona húmeda, entonces la vamos a intensificar y vamos a poner plantas que ayuden plantas acuáticas y plantas que ayuden a autóctonas a subir las napas de agua y aprovechar toda la recolección que podamos, ya sea por la calle, por los techos y demás. Aquí a través ya del estudio de soleamiento ya sé dónde irían las viviendas, dónde irían los paneles solares. En este caso, los paneles solares no irían en las viviendas, en sus techos, porque queríamos techos limpios, sino que los vamos a poner alejados de las viviendas, pero recolectando el sol. ¿Con qué orientación? Con lo que hacemos según el cálculo. Entonces, como les digo, diferentes escalas. Si ven acá abajo, ya aparecen símbolos. Un símbolo que pueden ver que el gallo es de la huerta, que lo estuvimos viendo antes. Hay una casita con un serrucho y un martillo, ya habla de un taller de herramientas. Podemos ver unas cañas, significa que es un lugar acuático. Podemos ver dónde va el gallinero. Acá abajo pueden ver que están árboles de alto porte y más pequeños, significa que ahí cerca vamos a hacer toda una plantación de árboles que se va a servir del agua de la laguna. Entonces, les cambio de una escala a la otra para que vean que los elementos son los mismos y que ya es de más fácil lectura. ¿Mm? Luego, tercera etapa, ya entramos en la parte de la idea. Acá ya aparece la parte más sensitiva de la creación de esa matriz divina y de proceso gestáltico. ¿Mm? Empezamos a leer el sitio, a ver la vegetación, empezamos a tener gestos que van ayudando a este proyecto. ¿Mm? De allí surge desde un estudio de basarnos en la geometría sagrada, en el estudio nuestro, para esta tipología que era esta casa que ellos nos habían pedido, les hago foco ahora en esto, nos basamos en una geometría estudiando las energías, cómo sentíamos que se movían las energías en este espacio o como quisiéramos hacer que se muevan las energías en este espacio. ¿Mm? De allí surge lo que es la casa luna, gestando vida, el nombre lo dice, si se acuerdan, ella era Dula, él es instructor de Qigong, entonces ellos manejaban la energía y el proyecto empieza a tener esta geometría, estas figuras que hablan de esta tipología más bien íntima y pequeña, pero muy bien conectado con un entorno que si pueden ver, hay glorietas, hay espacios de transición, espacios intermedios, donde
empieza a ver ya la huerta, la cocina, la comida se trabajaría en la parte de afuera, espacios de donde estaría el agua, lugares de canteros, bueno, muy amplio, pero quiero que se queden con la imagen que se llega luego de de este estudio sensitivo del sector del espacio y de la gente. ¿Mm? Y esto sería a lo que se llega con el master plan. Es el terreno donde ya aparecen todas las simbologías, que estas también se las van a tener, allí en el diplomado se las vamos a ofrecer, para poder ubicarlas en el sitio, para saber qué actividad iría en cada una, cuáles son las circulaciones, bueno, y un montón de información ya mucho más específica. Este es un diseño sistémico que surge a partir de eso, de la observación de los patrones del lugar. Terminando nuestro master plan, a esto es lo que llegaríamos luego de todo ese estudio, identificando la zona 1, la zona 0, la zona 2, la zona 3, sabiendo cuáles son los sectores, trabajando los cuatro elementos, pudiendo utilizar las simbologías. Fácilmente puedo ver a dónde irán barreras de árboles, cuáles son existentes y cuáles pueden ser, digamos, intencionadas. Puedo ver cuando hay un claro, donde me doy cuenta que ahí que va a haber sol, está identificado donde hay el agua. Rápidamente, todos los elementos que estudiamos aquí ya están plasmados. Y entramos al desarrollo de la propuesta, que esto es ver con qué tecnología la voy a desarrollar según el estudio del sitio que ustedes hagan y según el lugar donde estén, para tratar de hacer la menos huella posible ecológica, saber si les conviene hacerlo con quincha seca, con quincha húmeda, con superadobe, con adobe, con modelado directo, cuál va a ser, con caña, cuál va a ser la tecnología que van a utilizar en función del sitio, de la ciudad y del país donde estén. Eso ahí entramos ya en la parte específica del proyecto arquitectónico. Acá pongo como un ejemplo que así como se estudió el sitio, ahora vamos a la casa y hacemos lo mismo. Vamos a estudiar y diseñar en función de los vientos y del sol. Entonces, ventilación cruzada, el ingreso del sol según las horas del día como yo quisiera que suceda, dónde quiero protegerme, según un oeste en Córdoba es muy bravo a la tarde, entonces estos espacios intermedios, ¿cómo los voy a diseñar? ¿Cuáles van a ser los anchos de los muros? No tiene que ser toda mi casa igual. Puedo hacer en alguna orientación un tipo de quincha seca, en otro húmedo, en función de si quiero acumular o no, en función de lo que yo quiera lograr, voy a elegir una tecnología. No toda una casa se debe diseñar con un mismo sistema. ¿Mm? Y luego llegamos al estudio de las energías renovables. A eso me refiero al tema de cómo se trata el tratamiento de las aguas, ya sea aguas grises o aguas negras, el agua de lluvia y la electricidad. En este caso, paneles solares. ¿Dónde van a estar estas centrales? Cómo, dónde los ubicaría? Para hacer el cálculo de qué es lo que necesito, también hay un módulo específico de eso. En relación a las aguas grises y aguas negras, para quienes no son arquitectos o quienes no están todavía insertos en este tema, es el tratamiento de, por ejemplo, el uso del lavabo, el bidet, la ducha, la cocina. Son aguas que se las puede utilizar como aguas grises para un reciclado, para riego, y no necesariamente mezclarlas con las aguas negras, que son más bien las del inodoro, que también se puede hablar de un inodoro de que sea seco, ¿sí? Que no sea húmedo. En este caso, se hizo todo un estudio para separar aguas grises y aguas negras, que eso también hay un módulo específico para que lo puedan ver. Bueno, la tipología ya cerrada, ya cerrando, ¿m? Y como que hasta aquí hemos como podido, digamos, compartirles esta idea de, primero, la visión, cuáles son estos elementos importantes para tener en cuenta y cómo poder plasmarlos. ¿M? Para cerrar, chiquitito, si me dejas, Neila, con el tiempo, puede ser, me tomo No cinco problema. minutos Sí, sí, y sí, sí. termino. Venimos de un master plan urbano, pasamos a un lote de 1.700, les puse un ejemplo de un lote de 2.000 y ahora los llevo a lo mínimo, a lo más chiquito. Un cliente arquitecto me pide para su esposa un consultorio que ella es psicóloga. Eh, Era un dormitorio que era uno de sus hijos, se va de la casa y quieren hacer de este espacio su consultorio.
se pueden imaginar que era como algo muy simple, digamos, era un diseño interior, equipamiento y demás, pero a mí lo que me invitó con esta mirada que les vengo contando, que todo es sistémico, que todo es parte de un todo, que nada está alejado y que el consultorio tiene una casa y la casa tiene un patio y el patio tiene un barrio y así continuamos con este efecto cebolla, lo primero que se me vino es pensar en el cliente, pensar en el paciente, en el consultante cuando llega a ese espacio y se acuesta en ese diván, un diván hermoso de cuero, una ventana. Una ventana que rompe el esquema de esta casa de los años 70 que había hecho el arquitecto, una casa muy cuadrada, muy cúbica, y aparece esta ventana, una ventana redonda, donde yo imaginé que en el diván su mirada se perdía en ella. Entonces, ¿cuál es mi diseño? Mi diseño era la ventana que miraba lo que había afuera. Y lo que había afuera es el proyecto que yo les presenté. Luego pienso en ella, en la psicóloga, ella hace este tipo de psicología, que su consultante está en diván y ella está atrás en un sillón. El diseño, por supuesto, del sillón, del lugar de los estantes y demás, pero una ventana donde ella puede tener aire fresco, donde ella puede estar conectada con la naturaleza mientras acompaña al proceso de su consultante. Y otro tips para agregar aquí, él es arquitecto y consulta y pide ayuda a una arquitecta, porque no todos podemos hacer todo y trabajar en nuestro propio espacio, lo dirán los arquitectos, es muy complejo. Y apoyarte en un colega, apoyarte en alguien que te ayude a poder dar una respuesta es fundamental. Es importante pedir ayuda y es importante saber que hay cosas que puedo solo y hay otras cosas que no puedo. Como les decía, el proyecto era el consultorio, pero el consultorio yo lo que hice fue una ventana, el patio. Y ese patio empezó a tener solados, empezó a trabajar la textura, y ya recordando un poco todo lo que les conté, de mi mirada de la arquitectura, de la silueta, de lo suave, de las texturas, de los aromas. Entonces en este diseño lo que apareció fue una fuente de agua, fue un sonido. Imaginar, puse plantas aromáticas, comestibles, y empecé a imaginar que aquí venían mariposas, colibrí, cosas que sí suceden y que la sorpresa del consultante en su mirada perdida, en este trabajo de introspección, lo ayudaría quizás a una conexión mayor con la fuente. ¿M? Empezó a trabajarse el solado. Cuando él llega a esta casa, ¿cómo es el ingreso? ¿Cómo ingresa a esta habitación que se le hizo una puerta hacia afuera? Pero, ¿cómo eran sus pisadas? Viene del asfalto, se bajó del auto. ¿Cómo son estas pisadas? ¿Cuáles son estas texturas bajo sus pies? Empezó a trabajar todo su sistema áptico, todo su cuerpo emocional, su cuerpo sutil. ¿M? Ahí ya se copó el arquitecto y ahí los dos empezamos a delirar y apareció una huerta y apareció el sector para las hamacas paraguayas y ya empezamos, como pueden ver al final, ahí termina mi master plan con el diseño del cantero, con qué plantas se podrían plantar para generar lo que queríamos generar traer, traer más aves, traer más mariposas, lograr un espacio que ella tal vez pueda invitarlos a tomar su terapia a los pies de este árbol, cercano a la fuente de agua. Y bueno, simplemente demostrarles que es el mismo pensamiento, pero llevado a diferentes escalas. ¿Mm? Y con esto me despido y le agradezco el tiempo hasta ahora acompañándome. Mis aplausos. Gente, por favor, aplaudamos. Ha sido una clase maravillosa, maravillosa, pero esto no se termina. Vienen las preguntas y respuestas, tengo una sorpresa para ustedes, les voy a regalar una guía PDF preciosa que conseguí esta semana y tenemos muchas cosas más para darles. Bueno, ha sido maravillosa una clase como hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto embelesados. Estamos embelesados. Corazones, corazones, besos, aplausos, ha sido una clase maravillosa. Pero yo quiero pasar del momento que estamos como punch a un momento más reflexivo. Y quiero que ustedes me digan, lo pueden escribir en el chat incluso, ¿en qué fase están? Escúchenme bien. ¿Quiénes están de los presentes en la fase sueño? No tengo terreno, no tengo dinero, no tengo preparación. ¿Quiénes están en la fase intermedia? Tengo el terreno, tengo alguna idea de cómo hacerlo, no sé más nada. ¿Y quiénes están en la tercera fase? Los voy a dividir 1, 2 y 3. 1, por favor, escriban 1, los que en la lona, nada. 2, un poquito más avanzaditos. 3, los que ya están
como a punto de caramelo. Ya tienen el terreno, ya tienen la idea, pero necesitan, como lo dijo en un momento Luciana, no es solamente tener corazón, también hay que tener cerebro. Y como ustedes han visto, es aquí no hay improvisación, acá hay un método, acá hay pasos a seguir para llegar a la belleza de Masterplan que propone Luciana. Hay un método y hay un acompañamiento que ustedes tienen. Primero que conocerlo, internalizarlo ustedes mismos. Lo ideal sería que ese primer proyecto en el que ustedes apliquen Masterplan lo hagan sobre sus propias vidas, sobre sus propios proyectos y ya luego puedan asesorar a otros. Pero sería interesantísimo que eso sea introspectivo, que ustedes vayan haciéndose, autoconstruyéndose ustedes mismos sus propios proyectos. Así que voy a ver, ¿quién fase uno, fase 2, fase 3? Quiero tener más o menos esa... Por supuesto, esto no va a ser estadístico, ¿no? Imposible, no puedo llegar a contarla ahora, pero a grosso modo... Hay gente que está en fase 4, fase 3, fase uno, fase 3, fase 2. Bueno, me contenta mucho saber que hay mucho en 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Estamos más o menos parejos. Bien, luego de esa Neila, evaluación, hago una pregunta. Yo me sí, estoy viendo sola en la pantalla. ¿Ustedes la ven a Neila o me ven a mí? sí, Porque yo me me podría veo. sacar. Ah, ok, me podría sacar, porque yo me veo solo yo. Ok. Bueno, ahora vamos a ir con las preguntas. Y bueno, ahora me quedo sola porque Luciana sí lo pidió. Bueno, entonces, bien, yo quiero hacer que ustedes hagan ese autodiagnóstico. ¿Saben por qué? Porque es muy importante que sepamos que no solamente hace falta tener la intención. Cuando uno tiene la intención, es un sueño. Pero cuando uno tiene la intención y uno tiene ya la acción y la capacidad para abordarlo, la estructura y el método, ese sueño se convierte en un proyecto. O sea, esa curva, esta que está acá, es aprendizaje, estructura, manera de saber hacer las cosas. Imagínense todos los años que tiene Luciana trabajando con esto para poder llegar a estas conclusiones y poder hacer ese acompañamiento a sus clientes. Entonces, quiero decirles que nosotros tenemos toda la capacidad, la intención y el corazón de acompañarlos si ustedes quieren emprender este camino. Bien, ahora pasamos a las preguntas y respuestas, ¿ok? Bien, tenemos preguntas, Luciana. Una de las preguntas más importantes, o digamos una de las primeras que noté que había algo muy interesante para preguntarte, era el tema de las zonas de permacultura. ¿El diseño permacultural se basa en formas de la naturaleza? Pregunta. Para lo que menciona sobre las zonas con energía mala, ¿toman en cuenta las líneas de Hartmann para el diseño o cómo es que se detecta una zona que no funciona energéticamente? Primera pregunta, Luciana. Perfecto. Sí, o sea, hay quienes hacemos radiestesia y nos podemos manejar con las varillas, pero también quiero que sepan que todos tienen un péndulo en su cuerpo donde lo pueden sentir en sus manos. O sea, eso también en el módulo yo les abro, eh, uno lo percibe, uno lo siente y hay técnicas que con el cuerpo uno puede ir probando a dónde lo siente. Generalmente yo hago un estudio de esta malla para saber dónde puede haber franjas que uno generalmente lo ve en la naturaleza lo muestra, por ejemplo. Podemos ver que hay un bosque de árboles, de repente hay una zona donde no hay árboles. Si uno hace radiestesia, hay una franja, que seguramente hay algún movimiento tectónico o algo, que no permite que crezcan ahí árboles. Me ha pasado de ir a ver clientes donde ponían frutales y siempre se morían. Hicimos radioestesia y en una franja que eran 2,5 metros a lo largo, todo lo que se ponía se moría. Simplemente cambiamos los frutales un poquito más allá y hoy son unos tremendos frutales. Entonces, sí, a través de radioestesia uno puede detectar esas franjas. Y en viviendas o en casas, que también lo hago, uno puede detectar a dónde y poniendo símbolos, poniendo elementos o cambiando desde el diseño con plantas, con elementos de agua, con símbolos, puede cambiar esa situación. O sea, se puede mejorar. Hay veces que hay tipologías o viviendas que presentan en grietas, en pisos, en techos o en vigas. Entonces, cuando uno se radiestesia, simplemente verifica que ahí hay un movimiento. Para evitarlo, cuando hacemos una casa, está buena hacer la malla directamente en el lugar donde vamos a hacer la tipología para poder prever si está ese movimiento tectónico, ver si la casa la puedo hacer en otro
lugar o simplemente reforzar esos lugares para que esto no suceda. Segunda pregunta, en altura, ¿considera la vista del cielo bajo el aspecto lumínico? ¿Cuál es el elemento que tomas? eh, es lo que estoy parafraseando. Fanny preguntaba. El tema A ver, del cielo. En el plano de altura, si consideras la vista del cielo bajo el aspecto lumínico o paisajístico, quizás. no sé si comprendo bien la pregunta, creo que se refiere a lo que hablé de la importancia de diseñar los techos, de diseñar ese plano superior. Por ejemplo, hay tipologías, o también con mi socio, con Rodolfo, sentimos que la panelería solar en los techos no aporta estéticamente o visualmente, preferimos ubicarlas en otros sectores. Entonces hay veces que sí pues, se puede aprovechar una pendiente y diseñar la pendiente de ese techo en función de la orientación que necesita este panel solar para recibir la mayor radiación Claro. durante el día. Entonces puedo aprovechar ese plano superior para el diseño. No sé si se refiere. Yo lo entendí perfectamente. Natalia pregunta, cuando dices que el sol no sale por el este y se oculta por el oeste, ¿a qué te refieres? Es que nosotros decimos siempre que sale del este y se oculta en el oeste, pero cuando uno hace la plantilla solar, los ángulos, ya sea según los solsticios, va cambiando. El sol no sale siempre exactamente en el mismo lugar, tiene una ubicación exacta en los diferentes solsticios. Entonces, haciendo esa plantilla, conociendo de dónde sale en cada una de las estaciones, podemos diseñar las ventanas. O, en mi caso, diseño los espesores de muro. Para, supongamos, a un suroeste, suelo diseñar en Córdoba un muro ancho porque me gusta que el sol cuando sale pega en el muro y entra la claridad. No entra el sol, pero sí por rebote la hago ingresar en la tipología. Entonces yo diseño con espesores de muros y con pequeños ángulos en las ventanas para lograr esos rebotes solares para que el sol sea un integrante más en lo cotidiano de la vivienda. Luciana, están preguntando, la otra pregunta que estaba muy buena, con respecto a si tienes que tener el terreno para hacer el master plan. Si hay que tener un Sí, terreno. Sí, obviamente. hay que tener un terreno. Lo que sí puedo ir desarrollando es cómo imagino mi casa o cómo imagino, no sé, hagamos de cuenta que es una casa o un taller. Pongamos una casa. Yo puedo saber qué quiero. Por ejemplo, me voy preguntando que me gusta que me despierte el sol de la mañana. Y hay gente que dice, no, a mí me encanta descansar y me gusta que el sol no me despierte a la mañana, por lo cual pongo blackout, pongo doble, cuádruple cortina y otro digo, no, a mí no me gusta usar ninguna protección porque me gusta despertarme con el sol. Entonces yo ya sé que me gusta que mi dormitorio mire el este. Y después me encanta o sea, la familia nos encontramos en el desayuno. Entonces quiero que la cocina se abra al este para que a la mañana nos acobije a todos el sol. Y otros dicen, nos encontramos a la tarde, por lo cual esa cocina la vamos a diseñar que el sol de la tarde del oeste se abra hacia ese espacio. Entonces, según las horas en que la familia se encuentre, yo puedo diseñar también hacia dónde va a ir mirando, hacia qué orientación mira cada espacio. Cuando tengo el terreno, ya esas formas, a esas zonificaciones le puedo empezar a dar una geometría, una forma, pero sí la ubicación ya puedo ir trabajándola sin tener. Gracias, Luciana. Ahora sí me despido. Gracias, abrazo. Namaste.